de lo que para nosotros hoy en día conocemos como el juicio de gusto, o lo que él denominaba el juicio estético. Está muy asociado siempre a la parte subjetiva, es decir, cuando alguien emite un juicio sobre una obra de arte, suele emitir ese juicio en base a su propio pensamiento, y el sujeto es fundamental en esto, ¿no? Entonces, ese giro copernicano que hablábamos la clase aquella hace referencia a este cambio de actitud, de pasar de lo objetivo a lo subjetivo en el arte. Pero en cualquier caso me gustaría hacer un repaso por lo que ya habíamos visto en clase, de manera muy rápida, porque si recuerdan estuvimos debatiendo un poquito sobre la imagen que vemos aquí, que es un reflejo de la ilustración, de David, y comentábamos en este momento, pues bueno, que nos remontábamos al siglo XVIII, que fue conocido como el siglo de las luces. Sabemos que en esa época, ya a finales del XVIII, se da la Revolución Industrial, que es uno de los paradigmas más importantes de la época industrial, y esa revolución pues asienta las bases concretas ya del mundo capitalista, que ya había emergido con la Edad Media y que se afianza en el Renacimiento, ¿verdad? Con toda la burguesía y con los poderes civiles, pero que ahora, pues con esta revolución industrial y con el avance de las industrias, pues hay un claro automatismo y los seres humanos comienzan a ser sustituidos por las máquinas o a convertirse en máquinas mismas. Recuerden la imagen de Tiempos Modernos de Chaplin. Bueno, ese siglo de las luces, en el que destacan dos movimientos fundamentales en términos artísticos, como son el barroco y el romanticismo. Esta obra que tienen enfrente de David es del romanticismo. El juramento de los Horacios, recuerden, los Curiacios y los Horacios. Habíamos hablado de la composición de la imagen, de las mujeres plañideras, etc. Bueno, pues intenta, de alguna manera, esta época del siglo de las luces frente a la edad oscurantista de la Edad Media, disipar las tinieblas de la humanidad pues mediante las luces de ¿qué? De la razón, ¿no? Que sabíamos que esa razón con mayúsculas era lo primordial en esta modernidad. Aunque quizás le haría más justicia, como dijo Jordi Claramonte en su clase, si la denomináramos la época de la autonomía del sujeto, ¿no? Porque el sujeto será un fin en sí mismo, ¿no? Y lejos de ser un mero instrumento controlado por el Estado, el sujeto va a buscar su autonomía. Ojo, ¿qué tipo de sujeto? El sujeto privilegiado, el sujeto propietario, el sujeto hombre, burgués, occidental. Entonces, es un privilegio, de cierta manera, esa autonomía, como lo sigue siendo hoy en día, pero sí que hay una intención en lo que viene siendo el contexto y la construcción político-social de esta modernidad, tanto en términos de justicia como de política, como de cultura y de economía, en situar al sujeto en el centro de todas las cosas y buscar esa autonomía, que la burguesía, digamos, que es uno de los ejemplos clave para entender esa búsqueda de la autonomía, sobre todo en cuanto a conocimiento y cultura se refiere, que es lo que a nosotros nos compete. Preguntaría yo, y tal cómo está la situación actual, en la que todos estamos en casa, debido a una pandemia, que desde la gripe española quizás no tenemos una pandemia de estas características, y me preguntaría yo si hoy en día, en ausencia de la autonomía, nos resulta difícil imaginarnos una vida digna. Cuando no somos autónomos, no somos dignos. Esto es algo que quedaría muy claro cuando pensamos en personas que tienen alguna discapacidad, personas que sienten parte de una minoría o que son parte de una minoría. Es decir, esa autonomía es para todos. El no tener autonomía nos convierte en indignos. Bueno, esa premisa sentada, por tanto, por el liberalismo moderno de la autonomía del sujeto, es decir, la libertad, famosa libertad guiando al pueblo, no se olviden de esa obra tan importante de la libertad guiando al pueblo, es al mismo tiempo una contradicción en los tiempos que corren, es decir, en la actualidad para nosotros. Por ejemplo, no se respeta ahora mismo la autonomía de nuestros cuerpos, nuestras posibilidades, estamos negados de ciertas libertades, pero tampoco se respeta la autonomía de los pueblos originarios en su autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este contexto histórico, que tenemos que remontar al siglo XVIII-XIX,
es un contexto que se afianza con el neoliberalismo actual. Estamos hablando casi de una neomodernidad, que otros han hablado, pues, por supuesto, de la posmodernidad, y se habla del postcapitalismo, pero en cualquier caso muchos de los elementos de esta construcción en este momento se siguen manifestando. Y bueno, no olvidemos que en México en estos momentos es la época del porfiriato, ¿vale? Es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Paseo Montejo es un ejemplo claro de estas épocas, con ese estilo afrancesado que revive ese neoclasicismo que en Europa pues, ya se estaba perdiendo, porque como saben, pues siempre aquí se ha ido en esos términos de cuando llega la conquista un tiempito por detrás, por decirlo de alguna manera. Si en España estamos hablando del Renacimiento, aquí todavía estamos con la introducción de las ideas de la Edad Media, y etc. No significa que sea un atraso, ojo. Simplemente los tiempos, por las circunstancias contextuales de los sucesos políticos, económicos y globales, pues se han dado en diferentes tiempos, como está sucediendo ahora con el coronavirus, que no está llegando igual a todos los países, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese porfiriato entonces es un ejemplo para nosotros en contexto yucateco. Algunos de ustedes ya han trabajado el año pasado en sus temas del Tribunal de la Inquisición sobre el Paseo Montejo, el eurocentrismo. Y en esos momentos, con Porfirio Díaz, sabemos que hubo un enriquecimiento del propietario, el surgimiento, por ejemplo, de los bancos en términos de economía, como el sistema capital financiero, el auge de los medios de comunicación con la enciclopedia, la aparición, como ya veíamos, de la historia del arte como disciplina, la crítica de arte, con Diderot, la historia del arte con Winkelmann, ¿no? Y todo con la idea de difundir esos preceptos básicos de la razón y el conocimiento frente a la naturaleza, ¿no? Y el nacimiento, por supuesto, de la ciencia y la objetividad que eso representa. Vale. No voy a retomar, esto ya lo hemos visto en la clase pasada, nos introducíamos un poquito en recordar qué era la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, para entender cuál era realmente la tesis de Kant. ¿Y cuál es la tesis de Kant? ¿Cuál es su antítesis y cuál es su síntesis? ¿Se acuerdan del giro famoso copernicano de Kant? El giro copernicano de Kant hace alusión a un cambio radical de perspectiva en relación al pensamiento precedente de la antigüedad y también de la Edad Media, en la que digamos que el pensamiento del sujeto dependía en sí mismo del objeto. El objeto es como, era una realidad objetiva, digamos, ¿no? Ahora la realidad comienza a ser subjetiva, ¿no? Esto lo introduce Kant, pone este ejemplo del giro copernicano porque fue lo mismo que hizo Copérnico frente a Ptolomeo, cuando plantea por qué no pensar que es el sujeto el que da vueltas alrededor, ¿no? Y es como el sujeto autónomo, el sujeto que tiene esa movilidad y que por tanto es protagonista, y cómo los planetas pues, giraban alrededor del Sol y no al revés. Kant habla entonces aquí de que son los sujetos los que giran alrededor de las estrellas, como haciendo una metáfora con el giro copernicano. Y es cuando se afianza la noción de individualismo, esa que tanto nos está dañando y que ahora se está cayendo. En estos momentos tenemos, la verdad, que una posibilidad enorme, chicos, de analizar este contexto actual que están viviendo. Es único en la historia nuestra, desde que existimos no ha pasado algo así. Luego lo olvidarán en sus vidas. Dense, por favor, la oportunidad de analizarlo, de reflexionarlo, de hablarlo con sus amigos, de filosofarlo, de pensarlo, de deconstruirlo, de deliberarlo, de decolonizarlo, para transformar esto, para buscar otras opciones. Porque se está cayendo el sistema patriarcal, lo decían los feministas. Tenemos que creérnoslo para que esto suceda. Podemos poner en un mismo grupo el racionalismo con el individualismo, ¿vale? Y bueno, Kant creyó que solo podemos tener un verdadero conocimiento de las cosas, de los objetos, de las cosas producidas, un conocimiento que es universal y es necesario, por eso él introduce la noción de lo a priori, lo necesario, si el objeto depende del sujeto, no al revés, como pasaba en la antigüedad clásica, por ejemplo, en la Edad Media. Que eran los sujetos los que dependían del objeto. El objeto contenía el canon, ¿recuerdan? La armonía, la simetría, las claritas, el ordenatio, la consonantia. Había un canon hegemónico que dependía de los objetos y por tanto eran bellos porque se vinculaban a esas leyes. Sin embargo, ahora ya se introduce la experiencia, la razón, el pensamiento del sujeto y se introduce entonces la subjetividad individual. ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno. Aquí, bueno, en la clase pasada
Les iba a poner un fragmento muy corto que si pueden verlo en casa se lo agradezco, ahora no lo voy a poner, pero en el momento en que escuchen esta clase, por favor vayan a este enlace y vean el minuto 7.25. Es una película sobre la vida de Kant, en la que él está haciendo una reflexión antes de morirse en torno al palomar de su vecino. Y creo que queda muy patente ahí el raciocinio claro de su pensamiento. Si lo escuchan, es un minuto corto de la sección del palomar, bueno, una reflexión que él hace antes de morirse y que ve el palomar de su vecino, pues estaría bien que lo vean para entender un poco mejor de lo que les estoy hablando. Bueno, nos metemos de lleno en el tema de Kant y de la estética de Kant, y para ello tenemos que ir un poco a la base de su pensamiento, que es el idealismo trascendental. Así es como se le ha llamado en términos paradigmáticos el pensamiento kantiano. Si hablamos de idealismo, hablamos de Platón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hablemos de Santo Tomás de Aquino con la fe cristiana. Y si hablamos de trascendental, hablamos de trascendencia, de algo que está mucho más allá de nosotros, de metafísica, ¿no? Entonces estamos hablando de que Kant era un idealista, ¿vale? Y por tanto esta doctrina kantiana del conocimiento se basa en que el objeto, bueno, el objeto conocido no es la cosa en sí, como decía Platón, ¿verdad? También, sino el objeto ajustado a las estructuras del sujeto. Entonces nosotros tenemos unas estructuras como sujetos, que son como a priori necesarias, que van a ser condicionantes de las cosas en sí, de lo que conocemos, ¿no? De poder pensar en el conocimiento de las cosas que suceden en el mundo, de las cosas que están ahí, es a través de una estructura que forma parte del sujeto. Y esas estructuras están por encima de las particularidades individuales del sujeto. Eso sí, son universales, ¿vale? Porque Kant, como buen idealista, busca la universalidad. Por tanto, hay un sujeto cognoscente, ¿vale? Que eso sí es una característica individual del sujeto, pero hay unas estructuras individuales que son comunes a todos los hombres. Por supuesto, esa figura del hombre frente a la mujer, pues aquí presente en la ilustración. Esto nos está hablando de lo mismo que nos hablaba Platón en cuanto a las ideas. En Kant son las formas a priori de la razón. Lo que para Platón eran las ideas antes de las cosas, esas esencias, ¿no?, inteligibles, son para Kant las formas a priori de la razón. Aquellas estructuras que el sujeto ya contiene a priori, que él llama, dice que son necesarias, pone como ejemplo, por ejemplo, al Estado, o pone como ejemplo, por ejemplo, también a las leyes, y que por tanto podemos pensar como sujetos conociendo, pero no podemos conocer, ¿no?, que son universales y son de cierta manera un poco trascendentales, hasta que no se aplican, ¿no?, por de alguna manera. Por tanto, las ideas son las formas a priori de la razón, Dios, mundo y yo, es decir, coloca al individuo, al sujeto en este individualismo y a la razón y a Dios en el mismo paquete, porque ese idealismo trascendental se basa en esa tríada, y estas ideas que vendrían a ser platónicas, lo que él llama formas a priori, no contienen empiria, ¿vale? De acuerdo, ahora vamos a ver el tema de la empiria, pero por ahora la base del pensamiento kantiano, o la teoría kantiana, o la teoría kantiana del conocimiento, se basa en este idealismo. Bueno, ahí tiene una cronología de su nacimiento, una de sus máximas, que es el sapere aude, atrévete a saber. Y ahora tenemos aquí abajo pues tres de las grandes obras de Kant, que son importantes a tener en cuenta para nosotros. La última es la protagonista de nuestra clase, que es la crítica del juicio o la crítica del gusto, que hace referencia a la estética, pero hay que ver también un poquito la historia de las otras dos obras que son fundamentales para entender la tercera. Bueno, ¿qué es la obra de Kant? Bueno, pues decía Jordi Claramonte también que es un gran tostón teórico, eso ya lo hemos hablado en clase, todos han tenido sus dificultades para leerlo. Y dice, ni en tus peores pesadillas usted podría haber imaginado, ¿no? Bueno, pero fue al sí mismo un gran teórico y hay que reconocer que un gran filósofo de la modernidad, que tenemos que pasar por él para poder entender, por ejemplo, el feminizar la estética, o entender a Marina Garcés la próxima semana, ¿no? Bueno, y ha influido tanto su pensamiento en realidad que la crítica del juicio, que es la obra que a nosotros nos compete, es inabarcable. Buscas y buscas y siempre encuentras algo, ¿no?
y es difícil intentar, por tanto, explicarla en 40 minutos de clase, pero como ya hemos tenido una clase física, ahora esta y la de Jordi Claramonte, entiendo que más o menos todo queda en un entendible bastante importante para ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo nos plantea Kant esa doctrina del conocimiento? Como saben, los filósofos se dedican a entender, a conocer el mundo. Bueno, pues él se plantea tres formas de entender el mundo. Una forma, digamos, que está basada en la teoría, donde la razón, lo que él llama la razón pura, es la protagonista, es decir, es la filosofía teórica de la razón pura que estudia el entendimiento, y eso lo plasmó en su obra, La crítica de la razón pura. ¿Vale? Y es aquí donde dice que, que las cosas son a priori, que hay unas cosas que son a priori, que no están bañadas del empírico, que no contienen empiria, y que son cosas que ya están preparadas para nuestro conocimiento y que se basan en la necesidad. El sujeto conocente, hay una estructura que ya tiene esas cosas, y ella exponía como ejemplo pues, el Estado, las leyes, el rey, ¿no? Que formula, digamos, juicios, ¿no? O leyes. Bueno, después, a esta filosofía teórica de la razón pura que se basa en el conocimiento, en el entendimiento, él se pregunta, ¿qué puedo saber? Para poder encontrar respuestas. Esta es la tesis, ¿no? Cuando planteas una tesis, ¿qué puedo saber? Hay una pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué puedo saber? Para generar la superación de ese conocimiento hay una antítesis, que es lo que no puedo saber, y es lo que muestra Kant, bueno, cualquier filósofo lo hace, para generar finalmente a una antítesis final una conclusión, ¿vale? Que para él sería esta, la necesidad. La necesidad y el hecho de afirmar que existen cosas a priori de las cosas. Hay cosas que son a priori. Yo no, como saben, pues opino que eso no existe, porque soy más materialista histórica en mi pensamiento. No es que hay cosas que son a priori de las cosas. Eso es un pensamiento muy idealista, pero Kant así lo piensa. Luego se pregunta, además de poder saber, ¿qué puedo hacer? Es decir, tú sabes, conoces, pero también haces cosas, creas, ¿no? Y por tanto aquí está la noción de la ética, de la moral, ¿no? Y entonces es lo que se conoce como su filosofía práctica, la filosofía de la razón práctica. Hay una razón pura, que es el entendimiento, y una razón práctica, ¿vale? Se basa en la ética, su obra cumbre en este sentido es la crítica de la razón práctica, y él nos dice, pues se hace la pregunta de qué puedo hacer, ¿no? Y dice que se trata entonces de las cosas en sí. Por un lado están las cosas a priori en la obra de la razón pura, por otro lado están las cosas en sí. Las cosas en sí son a posteriori, por tanto, las cosas a priori y las cosas a posteriori. Las cosas a posteriori son las que sí tienen empiria, ¿no? Y que son propias de los sujetos autónomos, están vivas, ¿vale? Y se basan en la libertad, no en la necesidad. Es que ahí está reclamando la autonomía del sujeto, ¿vale? Por eso se generan las leyes de la moral y se define lo que está bien y lo que está mal en tiempos modernos. Se dicta el deber, porque eso es lo que permite de alguna manera en este entendimiento de la Ilustración y la Edad Moderna que el sujeto pueda ser libre gracias a sus derechos. Es aquí donde se asientan las bases para el pensamiento de los derechos humanos fundamentales que conocemos del mundo liberal. ¿Vale? Bueno, pero ya una vez que pasa la Revolución Francesa, con toda la coyuntura que eso supone en términos políticos, sociales y demás, y Kant habiéndolo vivido, pues él piensa que todo lo que ha escrito en torno a las ideas a priori y posteriori, la razón pura y la razón práctica, se queda un poco falto de algo que medie entre ambas cosas, porque dice, bueno, si hay ideas a priori que no tienen empiria y luego hay unas ideas a posteriori que dependen de los sujetos autónomos, ¿qué hay en medio? ¿Cómo es posible que emitamos juicios de gusto? Se empieza a preguntar, pues él, imagínense, iba a los salones de arte, Diderot estaba por allí, los artistas también, y se empieza a preguntar cómo emitimos nosotros los juicios, cómo emitimos los humanos juicios. Y dice que hay entonces que debe haber un término medio. Entonces se empieza a preguntar, vale, ¿qué puedo saber, qué puedo hacer y qué puedo esperar? ¿No? Y esto, pues, esta pregunta que puedo esperar da pie a su obra cumbre de la estética kantiana, que es la crítica del juicio. Vale, que no depende no es una cuestión de necesidades ni de libertades, sino que es una cuestión de gustos. Y es un término medio. Es un término medio entre el entendimiento y la razón práctica. Lo que él denomina el juicio estético
¿vale? Que ya hemos leído pues todos y hemos hecho nuestros reportes sobre este asunto. Y el juicio estético es un fundamento para la unidad de lo suprasensible que hay en la naturaleza y lo práctico que hay en la libertad. ¿Y qué es lo suprasensible que está en la base misma de la naturaleza? Bueno, pues la naturaleza muerta, objetivada, ¿no? Lo que trata la ciencia. Eso que a muchos de nosotros se nos escapa porque estamos en las humanidades, ¿no? Es la parte suprasensible, ¿no? Más allá de lo sensible, pues no lo vemos exclusivamente mediante los ojos, sino que según Kant hace falta de la ciencia, de la razón pura, ¿no? Y que de alguna manera están los estados muertos e inertes, ¿vale? Y que, bueno, pues por ejemplo, pues unos laboratorios, ¿no? Donde pues la ciencia hace experimentos con cobayas y probetas experimentando, ¿no? Son, según Kant, esas cosas que no son en sí. Sin embargo, lo práctico viene de praxis, ¿no? Y cuando nos habla de lo práctico nos dice que es un hacer procesual que se compromete a seguir haciendo. Eso tiene mucho que ver más con nuestra práctica como artistas visuales, ¿no? Y esta praxis, esta razón práctica une lo suprasensible, aquello que para conocer necesitamos de la ciencia objetiva, con lo procesual, aquello que tiene más que ver con la empiria. Y es así como nos acercamos al juicio estético. Si tenemos esas dos cosas en el medio, está el poder emitir juicios de gusto en términos de sujetos autónomos, ¿vale? Bueno, su obra, por tanto, cumbre es la crítica del juicio, que ya hemos leído una parte, pequeña, ojalá alguien se anime a leer más, que emite, bueno, ¿qué son los juicios estéticos puros o de gusto? Dice Kant. Vale, bueno, esta, voy a beber un poco de agua, perdón. Esta obra la escribe a finales del siglo XVIII, en 1790, ¿vale? Y como os digo, y como estamos diciendo, el juicio estético lo denomina un medio, es un término medio entre la razón del entendimiento y la razón práctica, y la práctica, el conocimiento y la práctica, y es el puente, ¿no?, entre la razón teórica y la razón práctica. Trata lo natural entonces como si fuera libre, y tratar lo natural como si fuera libre, como si fuera autónomo, es tratar, por ejemplo, el pueblo como si fueran personas y no como si fueran subordinados. Eso quiere decir que cómo es posible que el pensamiento moderno hable tanto de libertad y de autonomía de los sujetos cuando se asienta el pensamiento patriarcal y el capitalismo y se afianzan las élites y necesita siempre de los estadios más bajos para poder ser libres, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica el esclavismo frente a la libertad? ¿Cómo justificamos en la época ascendera del porfiriato? Pues todo es esclavismo. ¿Quiénes son libres? Unos pocos, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos pues toda esta cuestión de que realmente hay que preguntarse si Kant trata lo natural como si fuese libre, ¿para quién es libre, ¿no? Tendríamos que tratar a las personas como personas y no como subordinadas o esclavas, ¿no? Tratar a las prostitutas, a los trabajadores y obreros de las fábricas como personas autónomas, cuando sabemos que eso no sucede. Hoy en día tenemos, en estos momentos coyunturales del coronavirus, mucho que reflexionar sobre esto, ¿vale? Estamos inmersos en una crisis de los cuidados muy fuerte. Entonces, la síntesis que hace Kant es que, bueno, para superar esta contradicción, que en realidad es una contradicción de la que él mismo se da cuenta, pues toma lo que hay de suprasensible, lo que está más allá, lo metafísico, ¿no? Lo ideal, lo que está más allá de lo empírico, y lo que hay en la naturaleza, y lo une con lo práctico, con el hacer, con lo procesual, ¿no? Y entonces dice que toma el juicio como una capacidad para pensar lo particular incluido en lo universal. Es la manera en que justifica su contradicción. Sí, pensar lo particular para incluido en lo mismo universal, que no son esas ideas a priori que él menciona. Y es por eso que acaba, bueno, pues digamos, reduciendo el juicio a estético a algo meramente subjetivo que depende del sujeto. Pero esto es cuestionable, compañeros, ¿vale? Aunque está insertado en nuestra propia manera de enjuiciar, como veíamos en el ejercicio que hicimos aquel día en clase de la policía y el texto y tal, pues tenemos que empezar a reflexionar sobre esto, porque generamos juicios no solo en términos artísticos, que es lo que nos compete a nosotros, estéticos, sino en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, para Kant lo estético no produce en sí conocimiento, por lo que es un medio entre el conocimiento y la práctica, sino que produce satisfacción, produce placer, ¿vale? Y básicamente eso es lo que les quería comentar. Bueno, para él el arte
¿no? Y de alguna manera el arte bello, ¿no? Entendido como esa categoría fundamental de la estética, las convierte o son para él artes agradables porque lo bello es agradable a la vista, ¿no? Y por tanto eso es una máxima que se ha extendido pues, en muchas de las lecturas que se encuentran en el día, ¿no? En el bagaje teórico sobre todo de Hume o de otras figuras clásicas, ¿no? De lo bello es agradable a la vista, es una máxima muy conocida. Además de ser placenteras, ¿no? Y de suponer convertir y hacer de un mundo más agradable, también son un goce para el espíritu, ¿no? Y esa es una finalidad propia que para Kant está presente, es una cuestión finalista también, ¿no? En la autonomía del sujeto. Y, y básicamente, por tanto, eso ya nos lo criticaba, ¿se acuerdan por favor de Dussel, que hacía una crítica a Kant? Kant hace bueno, pues pone en contra, digamos, lo que es el arte frente a la cuestión más mecanicista o mecánica, ¿no? Dice que el arte es mecánico cuando, siendo adecuado al conocimiento de un objeto posible, ejecuta los actos que exigen para hacerlo real, ¿no? Podemos, en cambio, hablar de arte estético si este tiene como intención inmediata el sentimiento de placer, ¿no? Dice, y que será a su vez agradable o bello, respectivamente, según el placer acompañe las representaciones con veras sensaciones o cuando el fin es el placer en sí mismo, ¿no? Finalmente hay una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el placer de unos pocos. Y bueno, para hacer un recordatorio y volver a Dussel y a la crítica que hace al pensamiento kantiano desde la opción de colonial, no lo olviden, desde una posición más materialista histórica, a mí me gustaría que, bueno, en estas imágenes retomemos un poquito esa noción de nunca desvincular la estética de las condiciones sociales de producción, ¿vale? Que hemos hablado tanto el año pasado como a lo largo de estos cursos conmigo, ¿no? Las ideas estéticas buscan aproximarse a conceptos racionales, a ideas intelectuales, ¿no? Epistemológicas. Y si el juicio trata, como dice Kant, con ideas estéticas, bueno, y es el término medio, y la razón pura trata con cosas a priori, ¿no? Que son inertes, y la razón práctica trata con la medida en que son productos autónomos, con la libertad. Bueno, y el juicio estético trata de lo natural como si fuera libre, cuando en realidad sabemos que no lo es. Me pregunto yo en esta imagen, que tenemos una obra muy reconocida, como es La vida en Miguel Ángel, ¿dónde está lo inerte? Si lo inerte, pues entendemos que una materia prima como puede ser el mineral es una materia inerte. Y según el juicio estético, que trata lo natural como libre, sería libre. Pero aquí hay fuerza de trabajo, ¿verdad? Sin energía del hombre no podríamos lograr tener esa gran obra conocida como el David. Miguel Ángel nunca podría haber generado ese proceso creativo. Por tanto, es una cadena que nos habla de esa cadena capitalista que Marx introduce en su Capital, que tiene que ver con la producción y la distribución hasta que llega al consumo. ¿Vale? La idea estética entonces es desinteresada, no pretende legitimarse ni siquiera ser entendida, ¿no? Es una autonomía ilustrada. Al final es un idealismo total. Dice Kant, solo aquel que tiene en sí mismo el fin de su existencia, el hombre, que puede determinarse a sí mismo sus fines por medio de la razón, o cuando tiene que tomarlos de la percepción exterior, pueden sin embargo ajustarlos a fines esenciales y universales y juzgar después estéticamente también la concordancia con ellos. Ese hombre es el único capaz de un ideal de belleza. Ahí está hablando del hombre que tiene el juicio estético, ¿vale? Hay quienes pueden emitir juicios estéticos y hay quienes no. Y ahí está generando también ya una diversificación en cuanto a lo que es el hombre punto, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde el materialismo histórico pues, se hace por tanto una crítica a Kant, ¿no? Porque de alguna manera no aboga por la función social del arte, ¿no? Ni por la praxis política, ¿no? Y habría entonces una escisión en Kant completamente, al contrario de lo que venimos comentando con Dussel, ¿no? O con otros autores. Hay una escisión total entre la esfera estética y la esfera política. Como ya saben, que yo siempre les animo a que esa escisión no sea real, al contrario, ¿no? Que haya un real acercamiento entre estética y política, estética y praxis política, ¿no? Bueno, creo que casi estamos terminando.
Bueno, les introducía ya hace un momentito que aquí es cuando surgía la idea del genio, que como les digo ya empieza a gestar aquí, tanto con la crítica de arte como con el propio Kant. Dice Kant que el genio es un talento natural, es un don natural, una facultad innata en el ser hombre autónomo y una disposición natural del espíritu, y que el genio es el que tiene la capacidad de crear ideas estéticas. ¿Están de acuerdo con esto ustedes? Me pregunto yo, cuestiónenselo por favor. Yo pongo aquí al genio de la lámpara, genuino, genial. ¿Qué capacidad tienen los genios de conceder deseos? A lo largo de la historia pues, de la ciencia tampoco sabemos que se ha invisibilizado mucho la figura de la científica en términos femeninos. Bueno, ya se habla ahora mucho en el mundo de la innovación de las futuras generaciones de genias. Ya se hace como discriminación positiva en el CONACYT para que muchas mujeres puedan tener sus becas. Y bueno, también es una cuestión que hay que criticar. Aquí se asienta el poder patriarcal y esto es algo que, como ya hemos visto, no hemos podido vernos después de la marcha del 8M, pero pues, intuyo que muchos de ustedes han podido acercarse, chicas y chicos, pues estar ahí también acompañando. Y creo que también es importante empezar a pensar esta modernidad, esta estética ilustrada desde el enfoque feminista, ¿no? Que es el enfoque de género, ¿vale? Que es el que yo propuse en esta unidad 2. ¿Vale? Bueno, aquí vuelvo. Os hago también otra pregunta. ¿Cuál creen que sería la interpretación de Kant en base a esto de una futura generación de genias? ¿La asociamos exclusivamente a la ciencia o tenemos en cuenta también la diferencia? Ciencia y diferencia. Tecnociencia y diferencia. Hay muchos filósofos que han escrito sobre estos temas de la diferencia. Bueno, Kant, en conclusión, era un hijo de su tiempo. Bueno, parece indiscutible que de la posición kantiana sobre este tema se derivan bastantes tesis. Hay muchas mujeres que dicen que cuestionan si las mujeres son sujetos de deber, ¿no? Es esa noción, y por tanto de derecho. Y bueno, ¿por qué no constituyen conciencias morales ni ontológicas, quizás, ni por supuesto autónomas? Y esta una de las autoras que lo critica es Luis Posada Cubisa, del Instituto de Investigaciones Feministas, ¿no? En sus observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, de 1764, Kant, que también escribe esta obra, es tajante respecto de su aversión a compartir el proceso de la cultura y, en definitiva, de la ilustración con el bello sexo, dice. Una mujer, nos dice, que tenga la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostenga discusiones profundas sobre mecánica, como la marquesa de Châtelet, debería además tener barba, porque así se expresaría más claramente la imagen del pensamiento sesudo por el que se esfuerza. La filósofa feminista francesa Luce Irigaray, le recomiendo leerla muchísimo, en su ensayo Espéculo sobre otra mujer, proclama un giro copernicano, retomando a Kant, para repensar el tema de la sumisión femenina. Ahonda en el tema de la diferencia sexual kantiano, ¿no? Kant veíamos que participaba de la lógica de que es mejor como defensa un buen ataque en orden a mantener los privilegios del hombre blanco adquiridos como varón, e Irigaray propone, ¿no?, de construir estas reflexiones androcéntricas. Les estoy dando ideas para sus pechacuchas, los que vayan a trabajar estos temas. Esto es, se trataría de desmontar el discurso masculino, patriarcal, por medio de abordarlo desde fuera, precisamente desde la asunción de la diferencia. En su obra Ética de la diferencia sexual, Irigaray plantea la urgencia de atacar uno de los meollos del discurso patriarcal histórico, la categorización dualista que se reafirma en lo otro. Así, esa lógica de pares opuestos, tales como materia, forma, naturaleza, cultura, objeto, sujeto, hombre, mujer, representa para ella el pensamiento androcéntrico por excelencia. Dejo esto aquí para terminar, porque me parece fundamental que empecemos a generar esta crítica desde este asunto que les acabo de introducir en estos momentos, con dos autoras fundamentales. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termino la clase, compañeras, y simplemente espero que haya quedado un poquito más claro las bases, fundamentos del pensamiento kantiano, tan importantes para esta unidad 2, pero no se olviden, por favor,
de lo que vimos en la 1, porque todo tiene un continuo, no es que vemos la unidad 1 y nos olvidamos la unidad 2, hemos estado hablando de Dussel, retomen a Dussel. Y no se olviden también de la importancia de la próxima lectura de Marina Garcés y de ahondar un poquito, si quieren, en estas autoras que les acabo de plantear. Y